buenos días, qué gusto poderlos saludar desde nuestra congregación El Puerto. Muchísimas gracias a todos ustedes que se han unido a esta transmisión. Aprovecho para saludar a toda la congregación, enviándoles un caluroso y efusivo abrazo a mi mamá que está viéndome por televisión, y también quiero aprovechar para enviar mis más sinceras condolencias a la familia Richard, del pastor Chris Richard, que su esposa Aide falleció recientemente, y reciban de nuestra iglesia nuestro más sentido pésame, y todas aquellas personas que han perdido a algunos de sus familias también de la misma manera. Vamos a continuar con nuestra serie del año, la vida de Jesús, y estamos en diciembre y ha sido una bendición poder escuchar toda una serie de predicaciones hermosas que nos ayudan a conocerle más y amarlo más para servirlo mejor cada día. Quiero que me acompañes con tu Biblia al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Muy bien, vamos a empezar. Esta es una historia llena de matices, que a su vez está enlazada a otras historias igualmente impresionantes. Son historias de terror y de asombro, donde Jesús es exaltado y temido. Jesús calma la tempestad, es la predicación del día de hoy. Así que una vez más te pido que me acompañes a leer los versículos 35 y 36. Llama a todos de tu familia para que puedan ser bendecidos a través de esta predicación. Y leemos: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Mateo 8:18 nos dice que Jesús vio a la multitud que lo rodeaban y dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del agua. Estamos hablando del lago de Galilea o el mar de Galilea. Así que el trayecto, el cruce que tenían que hacer, si era a lo ancho, tenían que atravesar de 12 a 13 kilómetros. Si era hablando de norte a sur o de sur a norte, tenían que cruzar 20 kilómetros aproximadamente. Y estamos hablando de que el mar de Galilea tenía una profundidad de de unos 25 metros, una profundidad media, o una máxima de unos 46 metros. Y esto es para que nos demos un poquito de más idea. Esa multitud que le rodeaba, Jesús le había estado contando una serie de parábolas acerca del reino de Dios antes de partir. Así que después de un día de mucha actividad, les llegó el atardecer. Probablemente pensaron que era bueno retirarse y tomarse un merecido descanso. Durante el día el clima había sido bueno, era agradable, y así esperaban que continuara a través y durante la travesía.
Jesús entró en la barca junto con sus discípulos y comenzó a cruzar el lago. Ahora, déjame decirte algo. Si Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, todos cruzarían al otro lado del lago y todos llegarían sanos y salvos. Ahora, Jesús les dice que van a pasar al otro lado del lago, pero no les dice cómo la van a pasar. Jesús, en su naturaleza divina, lo sabía todo. Jesús no nos dice los eventos que ocurrirán durante nuestra travesía. Él solamente nos pide que confiemos en Él. ¿Por qué? Si Jesús nos dijera por todas las pruebas y tentaciones por las que habremos de pasar en el viaje de nuestra vida, tenlo por seguro que lo más probable es que no pondríamos un pie en la barca. Habrá ocasiones en las que Jesús nos revelará su propósito para nuestra vida, pero no el proceso por el que tendremos que pasar. Y esto es importante considerarlo. Todo estaba en calma, pero de pronto el cielo empezó a cerrarse de nubes negras. Hablando en un sentido general, así mismo nos ha llegado a suceder a nosotros. Podemos estar estables en todos los sentidos, quizá no como quisiéramos, pero en general estamos bien. Gozamos de salud, no nos falta qué comer, estamos tranquilos y suponemos que espiritualmente estamos fuertes. Al parecer todo marcha bien y, como diciéndolo en otras palabras, estamos en bendición y caminando en victoria. Pero de repente o de pronto las cosas empiezan a cambiar y algo parece no estar bien. Y cuando menos lo esperamos, ocurre algo que sacude nuestros cimientos donde encontrábamos confiados. Sigamos leyendo el versículo 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en el barco, la cual empezó a llenarse de agua. Mateo 8:24 nos dice que de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. Era como si la tormenta estuviese atada, mirando fijamente a la barca como el blanco donde desatar su furia. La tempestad es un fenómeno meteorológico en el cual los elementos de la naturaleza actúan con gran fuerza y violencia, produciendo vientos, lluvia, nubes negras, granizo, etc. Se trataba de una tormenta feroz, así como dice el Evangelio de Marcos, acompañada de olas violentas que se levantaban y una y otra vez, azotando la barca de tal manera que ésta empezó a llenarse de agua. Y entonces surge una pregunta: ¿qué es una pequeña barca ante una gran tormenta? Nada. Era un momento de incertidumbre y temor que se fue haciendo más grande en fracciones de segundos, de tal manera que la vida de los discípulos quedó aprisionada de temor y estaban completamente asustados. Ahora, yo no le voy a atribuir al diablo como el responsable de meter su dedo inmundo y agitar el agua y provocar esta tormenta. Sé que Dios ordenó reunirse a todos los elementos de la naturaleza para hacer que ésta se levantara, pues ella obedecía a su propósito divino. Amós 4:13 dice: pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. La fe de los discípulos estaba siendo probada. ¿Y de qué manera estaba siendo probada? Ahora, Lucas 8:23 nos dice que realmente ellos estaban en peligro. Empezamos leyendo esta historia con las palabras al atardecer, cuando Jesús le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado. Al atardecer, el atardecer en el mar de Galilea,
la tranquilidad que hay ahí se puede convertir rápidamente en una tormenta violenta. Los vientos que se canalizan a través de la zona montañosa de Galilea agitan las aguas en poco tiempo. Y aún son más violentos los vientos que vienen de las colinas, de los altos de Golán. Y atrapados en la cuenca, los vientos pueden ser mortales para los pecadores y alcanzan altura las olas de hasta 3 metros. Imagínate la escena en la que se encuentran los discípulos. Ahora, cuando el aire frío de la montaña desciende sobre el aire caliente que cubre el lago, surgen tormentas repentinas y convierten las aguas generalmente calmadas en un remolino peligroso y violento. Y tal es el impacto del choque de estas masas de aire, que se constituye en un peligro mortal para la gente que se encuentre en el lago en ese momento. Las tormentas que llegan a nosotros, sin importar cuáles sean, o las recibimos como una prueba de Dios para seguir confiando en Él y para hacer que nuestro carácter se forje y madure, o el diablo las usará para tentarnos a dudar acerca del cuidado de Dios. De repente se desató una tormenta feroz, y así sucede en nuestra vida. Repentinamente alguien de la familia enferma, y a pesar de que oramos incesantemente con fe y súplica, su situación se complica, se agrava su salud y finalmente muere. En ese momento viene el enemigo para hacernos dudar del amor de Dios. Y él viene y nos dice: ¿dónde está tu Dios sanador? ¿Por qué no lo sanó? ¿Que acaso no se lo pediste con ruego y súplica? Mira cómo te paga tu Dios. Te quitó lo que más amaba. ¿Aún continúas queriendo seguirlo? ¿O repentinamente tu situación se pone o entra en crisis? Oras con fe, con ruego para que Dios te ayude, pero la situación se complica, se agrava y finalmente lo pierdes todo. Y en ese momento viene el enemigo para hacerte dudar del amor de Dios y te dice: ¿dónde está tu Dios proveedor? Aquel que dices que te puede sacar de todos tus problemas, etcétera. Y así repentinamente llegan diferentes tipos de tormentas o tempestades donde el enemigo se aprovecha para tratar de arrastrar nuestra fe. Dios puede permitir que suceda lo que no queremos que suceda, y no porque Él sea malo. Dios quiere que confiemos en Él independientemente de todo lo que nos pueda suceder. Ahora, se desató una tormenta feroz. Regresémonos en el tiempo unos minutos o unas horas antes. Y esto era lo que estaba sucediendo. Versículo 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Jesús estaba completamente dormido. Jesús terminó exhausto de toda una actividad que tuvo durante el día. Estuvo sanando enfermos, enseñando en medio de una multitud. De tal manera era este agobio, como estaba rodeado Jesús, de que tuvo que subirse a una barca para desde ahí estarles enseñando. Y esto nos muestra la humanidad de Jesús. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. La versión Reina Valera lo dice de la siguiente manera: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Leímos que la Nueva Traducción Viviente dice en una almohada. Era un cojín marinero, y él estaba en la popa. Y esto es interesante, escucha con atención. Jesús estaba en la popa.
Ahora, dentro de las partes del casco de un barco está la proa, que es la parte delantera del barco, pero la popa es la parte posterior del barco. Todo el ancho de la embarcación es su parte trasera, ahí donde suele colocarse el timón. Y esto es interesante porque Jesús se encuentra ahí. Ahora, hay algo más en esto. En las antiguas barcas de remo no existían aún los timones fijos en la parte central posterior. Ahí exactamente donde Jesús estaba dormido. Y no existían los timones porque el timonel usaba un remo con una pala especialmente grande para dirigir la embarcación. El timonel o el popel era el encargado de la barca y ahí estaba Jesús. Amén. El capitán es la máxima autoridad en un barco. Él es el responsable de todo el funcionamiento. Dirige, coordina y controla todas las actividades que se realizan a bordo y es el responsable de la seguridad de ese barco, tripulación, cargamento, navegación y organización de trabajo. Jesús es nuestro capitán en mando. Amén. Así que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Lucas nos dice que mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Jesús estaba rendido totalmente. Estaba en un sueño profundo. Sí, en un sueño a prueba de tempestades. ¿Y sabes por qué? Porque la tempestad no lo pudo despertar. Amén. Lo único que lo despertó fue la voz de sus discípulos. Jesús siempre está atento al clamor de sus escogidos. Amén. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Nos dice Lucas que era una y otra vez: maestro, maestro, sálvanos, nos vamos a ahogar. Escúchame bien, cuando la vida pende de un hilo, esa vida depende de Dios. Recordemos que los discípulos de Jesús eran hombres de pesca muy experimentados. La mayoría de ellos eran galileos y conocían bien el mar de Galilea y las tempestades que ahí se daban. Pero esta tormenta lo rebasó. En ese momento su fe estaba siendo probada. Amén. Escúchame, Dios usa las tormentas de la vida para probar de qué tamaño es nuestra fe. Al igual que ellos, cada vez que nuestra fe es sacudida por las tormentas de la vida y ésta empieza a debilitarse y fallar, y cuando empieza a verse tan pequeña ante el tamaño de las olas que se levantan en contra de nuestra barca, somos tentados a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros o nos diera la impresión de que está dormido. Es entonces cuando queremos despertarlo con gritos de reclamo. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Ese "no te importa que nos ahoguemos" es el grito de un creyente que tiene perdida su fe o que la tiene más pequeña que un grano de mostaza. Ese "no te importa que nos ahoguemos" es el grito de un creyente que hace ver a Jesús insensible y despreocupado. Ese "no te importa que nos ahoguemos" es el grito de un creyente queriendo
responsabilizar a Jesús si algo le llega a suceder. Y así somos nosotros. Por lo regular, cuando viene un problema a nuestra vida, no vamos a Dios inmediatamente a buscar dirección. Queremos resolverlo a nuestra manera. Y cuando ya no podemos con Él y las cosas se empeoran y el agua nos llega hasta el cuello, entonces vamos a Él con desesperación, queja y reclamos. Pero a pesar de esos gritos de reclamo por parte de los discípulos, después de que vieron sus inútiles esfuerzos para controlar la situación, lo bueno de esto es que ellos corrieron a despertar a Jesús. Versículo 39. Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas. Entonces yo vuelvo a hacer la pregunta que hice ahorita: ¿qué es una pequeña barca ante una gran tormenta? Nada. Pero ¿qué es una gran tormenta ante una pequeña donde se encuentra Jesús? Nada. Amén. Aquí vemos la manifestación de la divinidad de Jesús. Contemplamos el señorío de Cristo sobre su creación. Nos asombramos de su poder, del poder de su palabra en acción y cómo se someten el viento y las olas a su voluntad soberana. La Reina Valera 1960 dice así: levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y la bonanza es ese tiempo sereno y tranquilo, especialmente en el mar. Entonces esa tempestad se tornó como en un mar de cristal. Amén. Cuando Cristo está en la popa de nuestra barca, no hay tempestad que se levante en contra nuestra que Él no la aplaque. Amén. Salmo 107, 28 al 30 dice: socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Versículo 40. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás pasando por una tormenta en la cual el enemigo te quiere hacer dudar de la fidelidad de Dios y su cuidado amoroso? ¿Has tenido una actitud de queja y reclamo contra Dios cuando te encuentras en problemas? ¿Has llegado a pensar que a Dios no le importa tu situación? Escucha las palabras de Jesús nuevamente y personalízalas. ¿Por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Acaso no estoy contigo? El reclamo de Jesús a sus discípulos no fue porque hayan tenido miedo, sino por su falta de fe. Por eso dice uno de los salmos: en el día en que yo temo, en ti confío. En Dios alabaré su palabra. Sigamos leyendo para concluir. Versículo 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Lucas dice que estaban aterrados
y asombrados. Pero ahora los discípulos no están aterrados y asombrados por la tormenta, no. Ellos están aterrados y asombrados cuando vieron el poder de Jesús sobre la naturaleza. Amén. Ellos fueron testigos de un impresionante milagro. Un milagro que solo Dios puede hacer. Porque solo el Creador es el único que tiene potestad soberana sobre su creación, de decirle lo que debe hacerse y rendirse subordinada a su voz. Y si ellos preguntaron, ¿quién es este hombre? Es porque realmente ellos no lo conocían. Amén. Viajaban con Jesús, pero ignoraban que Dios iba en esa barca con ellos. Jesús dormía como quien tiene todo bajo su control soberano. Dios usa las tormentas para revelar su divinidad. Cuando las tormentas azoten repentinamente nuestra vida, debemos aprender varias cosas. Número 1, nunca pongas en duda el amor de Dios. Número 2, Dios usa las tormentas para llevarnos a Él. Número 3, todas las cosas obran para bien. Las tormentas sirven para hacer madurar nuestra fe. Número 4, las tormentas son solo un capítulo en nuestra vida, pero no el final de la historia. Y número 5, Dios las usa para manifestarse y glorificarse a sí mismo. Amén. Cuando estemos en una situación que cause temor y tengamos una reacción natural, debemos recordar que el miedo debería llevarnos a Dios en lugar de apartarnos de Él. Y termino diciendo, en el mar de este mundo, Jesús dirige nuestra barca. Él es el capitán en mando y Él garantiza un viaje lleno de emociones y el destino asegurado al puerto celestial. Dios te bendiga ricamente. Oremos. Padre celestial, te damos las gracias en esta tarde por tu bendita y poderosa palabra. Te ruego que esta haya llegado al corazón de los oyentes, de todas aquellas personas que se unieron a esta transmisión, y su fe sea fortalecida. Gracias por todos ellos. Bendícelos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por unirte a esta transmisión. Dios te bendiga.